Y bien, en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la importancia de dejar de resistirnos frente a aquello que nos disgusta, frente a aquello que nos presiona, frente a aquello que no acabamos de entender y por lo tanto muchas veces ni acabamos de aceptar, y que va generando una presión creciente en nuestras vidas, emocionalmente hablando, lo cual va mermando nuestras capacidades, nuestros recursos, va afectando a nuestro desempeño, a nuestras relaciones, y todo porque en el fondo no queremos aceptar, no queremos asumir que hay ciertas realidades sobre las cuales no podemos hacer en realidad nada, al menos no humanamente, y por lo tanto la mejor postura que podemos asumir es la de aceptar dicha situación. Por eso nuestra reflexión de hoy se llama "Lo que resistes, persiste". Y es que muchas veces buscamos formas de que nuestra expectativa sobre algún aspecto de la realidad se cumpla a como dé lugar. Bajo ciertos contextos eso puede ser loable, eso puede ser admirable, porque sería reflejo de persistencia, sería reflejo de perseverancia, de determinación, el perseverar, el persistir a pesar de las dificultades, a pesar de las contrariedades, a pesar de que no se esté dando en el tiempo o en el modo o en el lugar que quisiéramos. Y entonces pues cobra sentido el constantemente insistir hasta lograrlo, ¿no? Inclusive uno de mis lemas de vida es hasta que salga o hasta que truene, pero siempre y cuando sea real que se pueda lograr, o sea, que hayan posibilidades objetivas de cierto logro. Hay casos en los cuales la realidad no plantea esas posibilidades, no las permite, y entonces sería una auténtica necedad, seguir insistiendo en que se haga realidad lo que queremos, cuando la realidad claramente pues no lo va a permitir, no lo va a hacer posible. Y entonces tenemos que aprender a vivir con aquello que no podemos cambiar, continuar con nuestras vidas sin incrementar su poder sobre ellas. Me refiero a aquello que nos duele, aquello que nos disgusta, aquello que nos estorba inclusive, y que no podemos más que, insisto, pues aceptar y aprender a vivir y a avanzar en nuestras vidas a pesar de ello. Lamentablemente no es esa la postura que suele generar una persona que se encuentra ante una situación que es irreversible o es irremediable. Más bien se enfrenta, la postura que suele generar para enfrentar esa situación es una postura de resistencia. ¿Y qué significa en la práctica resistirse a algo? Bueno, significa que me estoy peleando, estoy haciendo mis rabietas, estoy teniendo y creando experiencias de amargura en mí y en los demás, porque no acabo de humilde y dócilmente aceptar que pues a veces la vida se torna difícil, injusta, ingrata, y entonces ya lo que procede es que a pesar de esa experiencia de dolor, a pesar de esa experiencia de injusticia, pues lo que sigue teniendo sentido es que nos centremos en aquello que aún es posible, nos centremos en aquello que aún tiene sentido, en vez de simplemente arrinconarnos y lamentar lo que se perdió. Claro, se dice más fácil de lo que se hace, pero eso no nos exime de la responsabilidad de asumir, junto con esa humildad y esa docilidad de la que acabo de hacer mención, también una postura firme, una postura decidida, en donde me voy a levantar, me voy a encaminar hacia la realización de lo que aún tiene sentido en mi vida, haciendo a un lado lo que ya no es posible o lo que jamás estará al alcance de mis manos, por la razón que sea. Porque además de resistirse, muchas personas lo que hacen es tratar de entender por qué la vida, vamos a decirlo en esos términos, les niega algo que desean con tanto ahínco. Y en ese tratar de entender, pues no se dan cuenta de que se pasa el tiempo, como el tiempo de los mineros
en nuestras voces del pensamiento, ¿no? De esos mineros que estaban ansiosos porque los fueran a rescatar, pero que al no tener una noción real del tiempo, sino una noción extendida del tiempo, gracias a la generosidad del único minero que tenía reloj, y que para incrementar la paciencia de sus compañeros para que llegaran los rescatistas, pues les mentía, les engañaba, diciéndoles que habían transcurrido media hora, cuando en realidad habían transcurrido 45 minutos o de hecho una hora completa. Bueno, pues no se resistieron los mineros de nuestras voces del pensamiento, de nuestro inicio de programa, y por lo tanto pues se pusieron en el estado de flujo, ¿no? Pacientemente esperaron. Gracias a esa espera paciente pudieron resistir, y gracias a esa resistencia pudieron ser rescatados. Bueno, sí, pero aquí se trata de una resistencia que tenía sentido sentido en términos de esperar a ser auxiliados, y no la resistencia que se suele generar cuando nos empecinamos, cuando nos empeñamos en que las cosas se den de un modo que a nuestro criterio es el que debería de darse, o que las personas procedan de un modo que bajo nuestro criterio deberían de actuar. Ahora, que quede bien claro, el dejar de resistirnos para poder empezar a fluir con la vida no significa de ninguna manera ni de lejos que nos abramos a la experiencia de la resignación. La aceptación no es rendición. La aceptación no tiene nada que ver con la cobardía, con la comodidad, con ese dejarse vencer por la zona de confort, sino que por el contrario, la aceptación tiene que ver con una gran fortaleza interior que, aunque suene paradójico, se cimenta en una gran humildad interior, porque las personas humildes son verdaderamente fuertes. Claro, no todas las personas fuertes son humildes, pero sí todas las humildes terminan siendo muy fuertes, y justamente ante esos escenarios en donde la vida se puede mostrar implacable, intransigente y hasta exigente, y lo que procede pues es pacientemente esperar a que la situación pueda mejorar, o aprender a vivir con esa situación que no hay forma de mejorar. Pero las personas se resisten, y se resisten porque tienen una visión equivocada de lo que se trata vivir. Claro, si mi idea de lo que se trata vivir es que tengo que pasármela bien, es que tengo que ser siempre feliz, es que tengo que encontrar la forma de autorrealizarme en todo momento, pues claro, cuando se presente algún tipo de evento, cuando se presente algún tipo de situación que de manera temporal o permanente me va a impedir mi realización personal en algo específico, pues entonces voy a resistirme con todas mis fuerzas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi idea falsa, insisto, de que la vida se trata de pasársela bien, pues obviamente esa situación negativa no me va a permitir pasármela bien, y como mi idea de que la vida tiene que ver con pasármela bien se ve truncada por esa realidad, pues me voy a pelear con ella y voy a buscar formas de acabar con esa realidad si no puedo transformarla. Pero amigas, amigos míos, ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, a la realidad no se le vence, se le transforma. La realidad se va a imponer siempre a nuestra percepción, y a menos que nuestra percepción se adapte a la realidad, no estaremos en condiciones de mejorarla. Y si no la podemos mejorar, pues entonces sí vamos a encontrar ahí la fuente de nuestra infelicidad. Pero ojo, reitero, no basados en una idea falsa de que estamos en esta vida para pasárnosla bien. Es increíble que sigamos siendo como raza, como género humano tan inmaduros, sigamos siendo tan pobres de visión, y sigamos pensando que la existencia se diseñó para nuestro bienestar, y no. La existencia se diseña para nuestro crecimiento. ¿De qué sí se trata la vida? De que decidamos en función de aquello que nos va a hacer la mejor versión posible de nosotros mismos. ¿De qué sí se trata la vida? De crecer, de expandirse, de progresar, y a veces, y además con cierta frecuencia, ese crecimiento, esa expansión, ese progreso no tendrá nada que ver con una experiencia de bienestar. Al contrario,
es recurrente que tenga que ver con ciertas experiencias de malestar, porque ahí tiene que haber entrega, tiene que haber renuncia, en ocasiones inclusive sacrificio. Hay que salirnos frecuente y recurrentemente a nuestra zona de confort, y eso, amigas, amigos míos, ya abramos los ojos, eso duele. Por eso el éxito no lo logran muchas personas, porque no muchas personas están dispuestas a pagar el precio del éxito, y no porque no tengan capacidades o porque la vida sea injusta, simplemente se debe a eso, a que no todo mundo está dispuesto a pagar el precio del dolor, de la determinación y de la entrega por hacer realidad sus sueños. Y por eso, como muchos no están haciendo realidad sus sueños, ven resignadamente cómo se están haciendo realidad sus peores pesadillas. Y mencionábamos que muchas de nuestras resistencias pues tienen su origen en ideas preconcebidas que son erróneas o que son incompletas respecto a diversos ámbitos de nuestras vidas. Es decir, muchas de nuestras resistencias pueden tener su origen en errores de percepción o en errores de definición y de conceptualización. Y por eso la realidad termina imponiéndose. ¿Por qué? Porque estamos tratando de abordarla, de afrontarla, de transformarla con mapas erróneos, ¿no? Ya alguna vez hicimos alguna reflexión al respecto de lo que pasa cuando nuestro mapa de la vida no coincide con el territorio de la vida en sí. Pues voy a estar perdido, voy a estar recurrentemente extraviado, y por lo tanto nunca voy a llegar a algo que quiera. ¿Por qué? Porque mi mapa no sirve, porque no describe al territorio. Bueno, pues eso le pasa a muchas personas que se están resistiendo frente a una situación, frente a un evento que, por parecerles injusto, por parecerles radical, contundente, doloroso, pues están tratando de definirlo, de concebirlo, de entenderlo, y entonces se crean ideas al respecto, ideas que no son, insisto, ciertas, correctas o al menos completas, y entonces van resistiéndose, como le pasa a una persona que se extravía, ¿no? Lejos de detenerse y buscar a alguien que sí sepa del lugar y dejarse guiar por esa persona, o en vez de irse a algún lugar a adquirir un mapa, ¿verdad? O de simplemente tomar, diríamos en estos tiempos modernos, su celular y encender Google Maps, ¿verdad? O Waze o alguna de estas aplicaciones que te sirven a través de la tecnología del GPS, pues para ubicarte y para identificar dónde se encuentra aquello tras el destino al que quieres llegar y cómo llegar a él. Bueno, pues algo similar está pasando en nuestros tiempos. En vez de asumir una postura humilde, de decir, caray, si no estoy logrando mis objetivos, quiere decir que no estoy haciendo lo que procede que haga para lograrlos, y recurrir a ayuda para investigar, pues no se empeñan en que sus ideas, sus conceptos, sus creencias son las correctas, pero el mundo es el cruel, la vida es la injusta, y la traen contra esa persona que en realidad está siendo víctima de su propia soberbia. Ahora bien, también hay ciertos obstáculos que se presentan en el territorio, ¿no? Hay montañas, hay barrancas, hay abismos. Y bueno, pues cuando llego a una montaña, llego a una barranca, llego a alguna parte del territorio que se torna desafiante o de plano me impide continuar por esa ruta, pues no me voy a estar peleando con esa montaña, no me voy a estar peleando con ese abismo, porque sería absurdo, pues me va a ganar. No tengo fuerza ni tamaño suficiente para poder afrontar ese obstáculo geográfico que se presenta ante mí, y entonces pues lo que tiene sentido pues es darle la vuelta, ¿no? y buscar otra ruta, buscar otras formas, seguir otra estrategia, porque lo que sigue teniendo sentido al final del día es que sigamos haciendo realidad lo que tiene valor para nosotros, y de esa manera ir creciendo, porque ya dijimos, de eso sí se trata, crecer. Pero cuando yo tengo una visión reduccionista de que la vida se trata de cierto tipo de éxito, de cierto tipo de experiencias, de cierto tipo de relaciones, pues cuando la vida me vaya presentando otro tipo de experiencias, otro tipo de éxito, otro tipo
de relaciones, pues lo que voy a hacer es resistirme. ¿Por qué? Porque no estaban contempladas por mí, porque no estaban consideradas en mi propio mapa, no estaban incluidas en mi modelo del mundo. Y entonces, pues, ¿qué solemos hacer inconscientemente cuando se nos presenta algo inesperado y que interpretamos como adverso, negativo o amenazante? Pues lo que solemos hacer es resistirnos a ello. Y es pelearnos con ello, es tratar de encontrar formas de acabar con ello y pues generando un tremendo desgaste que no nos conduce a nada más que al deterioro de nuestra salud, al deterioro de nuestras relaciones. Y todo por no tener la humildad de ver las cosas tal y como son. Y partiendo de esa percepción objetiva de cómo son las cosas, de cómo son las personas, pues ahí sí considerar opciones para abordarlas, para responder ante ellas, para considerar pues posibles beneficios, inclusive muchas veces o cuantas veces ante una situación negativa que en el momento, por su cercanía, por su intensidad, percibimos como completamente negativa. Con el tiempo nos vamos dando cuenta de que pues era un gran aliado para algún tipo de aprendizaje, o esa situación era una gran aliada para algún tipo de descubrimiento o algún cambio interno en la postura de vida o una mayor preparación. En fin, cuántas veces lo que contemplábamos como amenazante, como negativo, como injusto, en el fondo constituía una gran oportunidad para mejorar, o estaba generando una gran lección en nuestras vidas. Y por eso hemos de ser muy cuidadosos con nuestros juicios. ¿Por qué? Porque la resistencia se alimenta del juicio. Claro, insisto, si algo lo puedo cambiar, si algo lo puedo mejorar, si algo lo puedo lograr, pues adelante, ahí sí nos vamos con todo, pero no en un contexto de resistencia, sino en un contexto de una insistencia que se apoya, se respalda en la perseverancia, en la persistencia. Pero porque tiene sentido, porque ese esfuerzo, esa tenacidad, esa determinación, tarde o temprano culminarán en algún tipo de logro, ¿no? Se convertirán en un resultado que tiene sentido para nosotros. Bueno, pues ahí sí, contra viento y marea, nos vamos con todo, no nos concedemos distracciones, ni nos ablandamos durante el proceso, nos mantenemos firmes, decididos, como decía hace unos minutos, hasta que salga o hasta que truene, ¿no? Porque lo que sí es inadmisible en esos contextos, pues es la mediocridad o una postura mezquina, conformista, porque va en contra central y esencialmente de nuestra naturaleza libre, inteligente y responsable, ¿no? Ahora, cuando de plano, con una consideración objetiva, con una reflexión profunda, termino dándome cuenta de que algo no lo puedo lograr, o de que algo que perdí ya es irrecuperable, bueno, pues sí vamos a respetar cierto tiempo de duelo, sí vamos a contemplar un proceso de recuperación anímica, porque pues somos seres también emocionales, y a veces frente a una situación de pérdida, pues tenemos que someternos o implicarnos, mejor dicho, a un proceso de recuperación. Pero, digámoslo así, hay personas que se pasan el resto de sus vidas recuperándose. Claro, no terminan lográndolo por una simple razón, porque no acaban de aceptar lo que les sucedió. Porque siguen preguntándose por qué les tocó a ellos, por qué de esa manera, por qué si no se han portado mal, por qué si han intentado ser buenos. Bueno, a ver, la respuesta al por qué es muy simple: porque eres humano, punto. Y todos los seres humanos, sin importar nuestro nivel académico, nuestra raza, nuestro nivel de ingresos, nuestra cultura, nuestras preferencias, nuestra religión, nuestra escuela de pensamiento, sin importar nada de eso, absolutamente todos los seres humanos somos susceptibles de la experiencia del dolor. Todos. Por eso es crucial que el dolor que vivamos tenga sentido. Y un dolor que no tiene sentido seguir experimentando es el que generamos por la vía de la amargura, por la vía del enojo,
cuando nos seguimos resistiendo a algo que, número 1, no nos gusta, y número 2, no podemos cambiar. Y ojo, hay que hacer énfasis en el número 2, no tanto en el número 1. Le damos tanta importancia al hecho de que no nos guste, que no caemos en la cuenta de que no podemos cambiarlo. Y entonces nos enfrascamos, nos enroscamos, nos enredamos en esa situación y se nos va yendo la vida de entre las manos. Se nos va yendo el tiempo miserablemente, y todo porque no queremos ver las cosas como son y seguimos insistiendo en que las cosas sean como nos gustaría que fuesen. Si tiene sentido resistir, ¿no? Porque tiene que ver con la virtud de la fortaleza, porque tiene que ver con algo que es temporal y que pues puede formar parte de un proceso de logro, de un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de éxito. En ese sentido, sí hay que resistir, pues no sé, cosas tan cotidianas como la pereza, o hay que resistir la crítica, o hay que resistir el embate de alguna enfermedad, o el cansancio. Bueno, esas resistencias sí hay que mantenerlas junto con la insistencia para lograr nuestros objetivos, justamente porque lo que necesitamos a veces, y no rara vez, es perseverar. Y hay un tipo de resistencia que sí está vinculada a la perseverancia, y por lo tanto hay que procurarla, hay que consolidarla en nuestras vidas, hay que desarrollarla. Pero aquí estamos haciendo referencia a la resistencia que surge de la necedad, de la terquedad de no querer admitir pues que no somos todopoderosos, y que por lo tanto pues tenemos que pues asumir que algunas cosas simplemente se nos van a negar, o ya se nos negaron de manera permanente en la vida. Pero pues la vida no tiene que restringirse a unos cuantos deseos, a unos cuantos valores, a unas cuantas metas o realizaciones. La vida puede ser mucho más extensa, mucho más intensa, y por eso si se me niega A, pues voy tras B, y si B tampoco se me va a conceder, pues voy tras C, y así consecutivamente. La cosa es seguir avanzando, ¿no? Ese mantenernos andando, como lo hemos considerado en otras ocasiones, que tiene que ver justamente con eso de lo que sí se trata la vida. O sea, vas creciendo en la medida en que vas avanzando. No siempre lo vas a traducir a logros, no siempre se puede ir logrando, pero siempre se puede ir avanzando, y de eso sí se trata la vida. Pero muchas veces, como bien lo señala Martín Campos, lo que nos daña, pues lo repelemos, lo evadimos, lo reprimimos, lo negamos, y generamos una resistencia que no hace más que hacernos perder el tiempo. Implica un desperdicio de energía que podríamos destinar pues a todo aquello que aún es posible, ¿no? Es decir, esa triste postura, lamentable postura de descuidar lo que aún es posible por aferrarnos a lo perdido. Pues no es un canje que tenga bajo ningún contexto y con ningún criterio. No es algo que tenga sentido ese canje. ¿Por qué va a tener más peso lo perdido que lo posible? Bueno, Andrés, pues es que lo perdido pues me encantaba, quería mucho a esa persona, quería mucho ese bien material, quería mucho esa salud, lo que fuera. Sí, de acuerdo. O sea, no estoy diciendo que lo perdido, lo que se haya perdido en nuestras vidas, carezca de valor. De ninguna manera se está planteando esto. Pero lo que sí es, lo que sí queremos resaltar, sobre lo que sí queremos llamar la atención, es en que no sigamos cayendo en el error de que creamos o nos comportemos bajo esa creencia como si lo posible tuviera menos valor que lo perdido. Sí, reitero, si lo que se perdió tenía mucho valor para nosotros, o si lo que se nos niega de parte de la vida es muy importante para nosotros, pues sí, de acuerdo, vamos a aceptar, vamos a tolerar un proceso de duelo, de aceptación, pero que va a constituir la base para una transformación personal. Si ya perdí algo que era muy importante para mí, pues voy tras algo nuevo que sea igual o más valioso que lo que perdí. Pero ya, no. Además, ¿cómo voy a honrar lo que perdí si me quedo estancado? Si me quedo atorado. Si perdí a un ser querido,
la pregunta que habría que hacer es saber, ¿realmente mi ser querido lo que esperaba es que tras su muerte yo me pusiera así? Si tuviera una manera de comunicarse conmigo, me diría, oye Andrés, estoy encantado de que sigas deprimido por mi muerte. No sabes, me siento orgulloso, me siento honrado de que me hayas querido tanto. Pues no, por supuesto que no. Si ese ser querido se volviera a comunicar con nosotros, nos diría, oye, ya, por favor, me duele que estés así, déjame descansar en paz, reanímate, yo estoy bien, yo estoy en otro nivel de existencia, no sé, ¿verdad? Pero ya tú sigue con tu vida, por favor, necesito que sigas con tu vida porque yo te sigo amando. Y no me dejas descansar al verte así, abatida, abatido, hundido, porque no es forma de honrar a nuestros seres amados, ¿no? Si no estamos cayendo en la cuenta de que no es la mejor opción el renunciar a cualquier opción, pues entonces seguiremos malgastando nuestra vida y desperdiciando nuestro tiempo, y de pasada pues estaremos afectando a otras personas como si no fuera suficiente el daño que ya causamos con nuestra pasividad, con nuestra poltronería o inclusive con nuestra cobardía, y siempre con nuestra soberbia, ¿no? Porque la soberbia es la que nos estanca al final del día, es la que se encuentra detrás de todo abatimiento, es la que se encuentra detrás de toda frustración, porque no acabamos de entender, número uno, que este mundo no es perfecto, y número dos, que tampoco nosotros somos perfectos. Entonces hay que aprender a vivir en la imperfección, pero una imperfección que está ahí para que la mejoremos, para que la transformemos y nosotros crezcamos en ese proceso de mejoría y de transformación. Pero la imperfección no está ahí para que nos peleemos con ella, por el amor de Dios. Lo que no me gusta está ahí para que yo crezca. Porque si bien no puede gustarme nunca, sí puedo enfrentarlo con gusto. O si se trata de una tarea, puedo realizarla con gusto, aunque no me guste, pero porque tiene un sentido, de un trasfondo que le da valor y que por lo tanto, pues le da ¿cómo decirlo? Pues avala el que yo me esté esmerando en hacerlo bien, aunque no me guste. Por eso también hay que trabajar sobre nuestras expectativas. Nuestras expectativas también son fuente común de frustración, y esa frustración generalmente sigue alimentando una postura de resistencia interna. Y es que no fluimos porque nos aferramos, porque nos apegamos, porque nos obsesionamos con ciertas expectativas, que a ver, no es que no se valga tener expectativas, nada más que hay que ser muy cuidadosos de que esas expectativas sean realistas, porque es increíble la cantidad de expectativas idealistas, por no llamar surrealistas, por no llamar fantasiosas, que la gente mantiene y sostiene día con día. A ver, expectativas sí, fantasías no. ¿Por qué? Porque las fantasías no van a hacer más que incrementar nuestra amargura por la vía de la frustración, como lo acabo de señalar, y esa amargura que se incrementa pues va alimentando mi resistencia, y claro, vamos llegando a niveles de drama, a posturas de víctimas, y ahí andamos como mártires lamentando que la vida no nos sonría. A ver, ¿cómo esperamos que la vida le sonría a una persona mal encarada por su amargura? ¿No? O sea, como digo, ¿a quién le nace sonreírle a una persona que está mal encarada, ¿no? Como decimos en nuestro país, está jetona? Pues por supuesto que a nadie le inspira, a nadie le mueve. En cambio, cuando tú empiezas a sonreírle a la vida porque le agradeces lo que sí te está dando, lo que sí te está permitiendo, lo que sí has hecho realidad y es posible, bueno, pues entonces claro, vas cambiando tu propia vibra interior, pues la vida va a responder a esa vibración interior. No nos acabamos de dar cuenta, por tercos, por torpes, que la ley de la cosecha sigue siendo la gran ley en nuestras vidas. Y bueno, pues sí, ya para concluir, pues agradecerles como siempre su compañía y decirles, bueno, cómo dejo de resistirme cuando empiezo a soltar, cuando ya consciente y humildemente dejo de pretender hacerme cargo de aquello de lo que no me puedo hacer cargo,
Saludos, soy su fan, señora Graciela de Paseos de San Miguel. Gracias, Graciela, saludos también a ti. Y bueno, pues amigas, amigos, hay que soltar, hay que aceptar lo que no podemos cambiar y soltarlo. Se nos acabó el tiempo, gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo jueves, primero Dios, en nuestras reflexiones. Yo soy Andrés Mares. Este es su tiempo y espacio para el cambio. Gracias, Virichina, gracias, Chilo. Hasta la próxima.